Vamos a otro asunto que llamó poderosamente la atención. En días recientes, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Benedicto XVI, pronunció en Reino Unido un mea culpa, es decir, un reconocimiento de las fallas que la institución eclesial ha tenido. El periódico Milenio habló del asunto de la siguiente manera. El Papa usó duras palabras para calificar el manejo de los casos de curas pederastas y admitió por primera vez que la Iglesia ha fallado a la hora de afrontar estos abusos. Tengo que decir que siento una gran tristeza, dijo, porque la autoridad de la Iglesia no ha sido lo suficientemente vigilante ni veloz ni decidida para tomar las medidas necesarias. Vale la pena recordar que Juan Pablo II, en una actitud de humildad, también pidió perdón por los errores pasados de la Iglesia. Quizá para algunos esta súplica, la Benedicto XVI, llega tarde, quizá no basta, pero cuando es el sumo pontífice de la Iglesia Católica el que habla, la sustancia del hecho no es menor. ¿Cuál es la trascendencia? El padre Juan Carlos Quiroga nos ilustra con la voz de la Iglesia. En el credo confesamos creer que la Iglesia es santa, pero al final del mismo también afirmamos creer en el perdón de los pecados. Si se incluyen estos dos artículos de fe, es porque desde siempre la Iglesia se siente fuerte y sólida, anclada en la santidad de su fundador, llamada a esta misma santidad, pero en la práctica se reconoce pecadora, porque sus miembros siempre están inclinados al pecado, y el mal crece en su interior, de la misma manera que la mala hierba crece junto al trigo. Por eso también se confiesa necesitada de perdón y purificación. Ejemplo muy elocuente de esto fue la celebración del jubileo del año 2000, en el que el Papa Juan Pablo II pidió una purificación de la memoria, proceso mediante el cual se revisara el pasado y, si hubiera yerros, admitir la culpa, pedir perdón y resarcir en lo posible el daño. Un proceso semejante puede incidir de manera significativa en el presente, precisamente porque las culpas pasadas dejan sentir a menudo todavía el peso de sus consecuencias y permanecen como otras tantas tentaciones también hoy día. Entonces, la finalidad del proceso es, por una parte, pedir perdón y asumir ante Dios y ante quien se haya ofendido las deficiencias cometidas. Por otra, es evitar la tentación de repetir esas mismas deficiencias, purificar el pasado y prevenir el futuro. Este proceso del 2000 lo siguió de cerca el entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, quien encabezó la investigación histórica y teológica de las culpas del pasado. Siendo ahora Papa Benedicto XVI, no es extraño que enfrente con la misma metodología los casos de escándalo que han cimbrado a la Iglesia. El reconocimiento y petición de perdón que hizo en su reciente viaje al Reino Unido no es lo primero que hace, ya lleva tiempo trabajando en ello. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para remediar el mal y evitarlo en lo futuro. Pero ¿es que acaso de veras no sabía de los problemas o que todo depende de él? La organización de la Iglesia no es igual a la que presentan los países. Por ejemplo, la gente piensa que un obispo es lo mismo que un gobernador y que hay una especie de presidente, que sería don Norberto Rivera en este caso, pero no es así. En la práctica, cada obispo es autónomo en su diócesis. El Papa sí tiene una cierta autoridad sobre cada diócesis y es informado del andar de las mismas a través de los delegados o nuncios apostólicos, pero muchas veces no se da cuenta de todo lo que sucede en cada territorio particular. Según el derecho canónico, el obispo diocesano tiene en su diócesis toda la potestad que se requiere para el ejercicio de su función pastoral. Por ello, cada diócesis maneja sus asuntos de acuerdo a la discreción y prudencia de cada obispo, pero siempre obligado a cumplir y a hacer cumplir todas las disposiciones ordinarias y extraordinarias emanadas del derecho común y particular de la Iglesia. En el caso de delitos sexuales, hablan los cánones del 1394 al 1396. Específicamente el canon 1395 habla contra el delito de pederastia. El clérigo que lo cometa debe ser castigado con penas justas, sin excluir
sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Son las penas eclesiásticas. Para la aplicación de las civiles deberá entrar la prudencia del superior. Pero lo que está haciendo el Papa tendrá repercusiones en las diversas diócesis. Los obispos deben purificar y prevenir. El Papa no está marcando la pauta para una nueva iglesia del silencio, sino una iglesia humilde, sincera y valiente. Ya lo había hecho Juan Pablo II. Pido que la iglesia, fuerte por la santidad de su Señor, se ponga de rodillas ante Dios e implore el perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos, dijo. Así lo hemos de hacer. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis Político. Continuamos.